buena semana, me da gusto saludarte, espero te encuentres muy bien. Vamos a seguir con el tema de los gusanos, insectos en la comida, avanzando en este tema importante para saber cómo hacer una revisión adecuada de los alimentos. Vamos a platicar en la parte de la importancia de revisión del alimento, por ejemplo, que los gusanos que nosotros perdemos en un alimento, si sabemos que pueden estar gusanados o vimos que cayó un gusano, un insecto en un alimento y no lo encontramos, se prohíbe su consumo absolutamente. Así sea una mezcla muy grande, 1 entre 1000, no hay eliminación y se tiene que eliminar todo el producto. Si se hizo una sopa y en toda la sopa se vio que había un gusano, cayó una hormiga y no la encuentran, hay que tirar todo el alimento. No se puede consumir, no hay eliminación bajo ningún término. Un gusano que está escondido, lo platicamos la semana pasada, o que se pierde por el tono, no hay por qué darlo como perdido, no se puede consumir ese alimento, hay que hacer una revisión adecuada. Un gusano que no esté entero, no lo vimos, que no esté entero, se puede llegar a consumir. Eso lo vamos a platicar en un momento. Si había en algún alimento un gusano y se molió, se puede llegar a hacer consumo. Vamos a platicar en un segundito cuáles son los términos que sí se puede llegar a consumir y cuáles no. Pero si no se vio y se molió, este tipo de gusano sí se puede llegar a consumir y ya no se considera un gusano entero, ya no se considera parte de bría y se puede llegar a consumir. Pero lo importante es que no se pueda eliminar de manera intencional esto. Por ejemplo, si yo sé que un perejil tiene altamente contenido de insectos, y yo lo voy a moler para hacer un licuado, y luego tomarme el licuado y como ya lo eliminé porque lo molí, no se puede consumir, se tiene que desechar ese producto. Eso lo estamos diciendo, la eliminación nada más se puede hacer si se perdió, si hizo una revisión adecuada y quedó algo que no se vio, que no se encontró después de un momento de una revisión indicada y se molió. En eso es cuando se puede llegar a permitir, pero no de manera intencional. Si alguien molió un alimento de manera intencional, no se puede consumir ni él ni las otras personas a las que se fue hecho. No hay forma de llegarlo a volver a consumir. Si un alimento es muy difícil de revisarlo, pero después de lo que comenté, después de revisarlo de manera adecuada, que ya eliminamos todo, hicimos todos los procesos indicados como se debe, ya se puede moler y consumir y no tener sospecha, aunque haya quedado algo. Ya hicimos todo lo posible para que no haya quedado nada, ahí es cuando se puede consumir. El sabor de un gusano sí se permite. ¿A qué nos estamos refiriendo? Si cayó y lo hemos platicado en muchos videos, una mosca en una sopa, así se haya cocinado y luego vimos que había una mosca dentro de la sopa, se quita y se puede consumir. No hay por qué tener ninguna sospecha al respecto. Pero si una parte de la fruta, nosotros cortamos una fruta y encontramos ahí en un gusano, ¿qué tenemos que hacer? Quitar la parte del gusano que se encontró, lavar el cuchillo con el que se cortó y se puede consumir ese fruto. Solo se quitó la parte donde había el gusano y no hay ningún inconveniente. Y vamos a pensar en un fruto o verdura que puede tener alto contenido de insectos, o bajo contenido de insectos, pero que puede llegar a tener, y se molió después de haberse, no estamos hablando de una revisión absoluta, sino si tuvo un lavado constante y luego se molió, pero después de haberlo molido se hace un licuado en una tela delgada, una rejilla muy delgada, se puede llegar a consumir eso. Por ejemplo, unas uvas para viñedo que pueden tener mayor cantidad de insectos, si se lavaron bien antes del modilo, se molieron y luego se coló ese licuado de manera adecuada, eso que quedó en el jugo sí se puede llegar a consumir. Y por último, la pielecilla que dejan los gusanos, sí se pueden llegar a consumir esa pielecilla, o los huevecillos que todavía no nace nada. Se puede hacer un consumo de ese tipo de productos. Hay que hacer una revisión, hay que quitarlos, pero si se perdió en el alimento, hay eliminación de sobre 1/60. No es que se puede consumir en primera instancia, solo si los perdimos, si no los encontramos. No es como un insecto, vimos que había un huevecillo y se cayó en una sopa, hay eliminación de 1/60 y se puede llegar a consumir porque esto no es bría. Es la diferencia con que se cayó un gusano. Bueno, espero haber dejado adecuado este tema. Es un tema largo, pero importante que lo conozcamos. Espero sigas alimentando tu alma y sigas con nosotros cada semana. Saludos.